Capítulo 1. ¿Crees que nada puede arruinar el día de tu boda, hasta que un secreto de familia decide salir a bailar contigo en la pista principal? Thomas estaba convencido de que el destino finalmente le había sonreído. No era el tipo de hombre que se enamoraba fácilmente. La desconfianza, como el café amargo de su abuela, era una constante en su vida. Pero con Julia todo era distinto. Ella era el tipo de mujer que se reía de los problemas y sabía hacer de un día gris una fiesta de domingo. Así que ese sábado, con la corbata apretando el cuello y las manos sudando más que un vendedor de enciclopedias en los 90, Thomas creyó de verdad que lo mejor estaba por venir. La mañana fue un desfile de abrazos incómodos, primos perdidos y tías con laca hasta en los recuerdos. Su madre, Margaret, se acercó a él mientras los músicos afinaban. «Hoy serás un hombre de verdad, Tom», le dijo, palmeándole la mejilla con ese cariño que a veces dolía más que curaba. «No, ¿lo era ya?», intentó bromear. Ella solo sonrió con un brillo extraño en los ojos, un brillo que no supo descifrar, pero que más tarde recordaría con rabia. Los votos iban y venían. Julia llegó del brazo de su padrino, un hombre con bigote y aura de funeraria, y el susurro de las conversaciones quedó ahogado por la belleza de la novia. Nadie vio que, detrás de la sonrisa de Julia, había una sombra de nerviosismo. Thomas hizo lo correcto, besó la mano de su futura esposa, dedicó una sonrisa a su madre, abrazó a su abuela con cuidado de no romperle los huesos de cristal. Fue amable con el mesero que le derramó agua encima. «Tranquilo, hoy nada puede salir mal», y hasta toleró los chistes pesados de su primo Bill, el bufón de la familia. Pero a veces, el universo decide reírse del hombre justo. En medio del bullicio del cóctel, una anciana de rostro arrugado y perfume a polvo se le acercó. «¿Te acuerdas de mí, muchacho?», preguntó, clavando en él unos ojos de un azul que dolía. Thomas, que no tenía memoria ni para las llaves, improvisó: «Claro, ¿cómo olvidarla?». Ella sonrió, bajó la voz y soltó una frase que sonó como sentencia: «Entonces sabrás que Julia es sangre de tu sangre». El mundo se congeló un segundo, el aire se volvió denso, el sonido de las risas y copas estallando quedó lejano, como si observara la escena desde fuera de su propio cuerpo. «¿Perdón?», balbuceó. La anciana, como si nada, se alejó, y Thomas, como un hombre en la orilla de un abismo, sintió como el suelo bajo sus pies se aflojaba. Lo que pasó después lo cambió todo. No querrás perderte como este secreto se convierte en la ruina o el renacimiento de toda una familia. Capítulo 2. Un simple comentario puede ser un terremoto. ¿Estaba a punto Thomas de arruinar su propia boda o salvarse de una mentira infinita? Cuando la música sonó más fuerte, Thomas caminó directo al baño, como quien huye de un incendio. Su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de un hombre en ruinas antes de empezar la batalla. «¿Sangre de tu sangre?», una frase que no debería pertenecer a una boda, una frase que, en cualquier otro día, podría ignorar. Pero hoy todo dolía más. Recordó la infancia, esas reuniones familiares donde los adultos susurraban nombres y fechas que a los niños se les prohibía escuchar. Las fotos en sepia, los silencios incómodos cuando preguntaba por su abuelo materno, el álbum de familia, siempre incompleto, como si una pieza faltara a propósito. Julia apareció tras él, en el umbral del baño. «¿Estás bien?». Él intentó reírse, un poco de nervios. Ella lo miró de un modo que no había visto antes, como si supiera más de lo que debía. «Mi abuela te ha dicho algo, ¿verdad?». «¿Por qué lo preguntas?». Julia cerró la puerta, bajó la voz. «Siempre teme que los secretos salgan en días importantes». «¿Secretos?». Ahora la palabra le sonaba a trueno. Julia respiró hondo. «Hay cosas que nunca te conté, cosas que mi familia prefirió enterrar». «¿Enterrar? ¿Cómo qué?». Julia dudó, pero algo en la mirada de Thomas la obligó a hablar. «Mis padres se conocieron en circunstancias complicadas. Nunca hablaron de tu madre, ni de la mía». Thomas sintió el estómago hundirse. «¿Qué tiene que ver mi madre en esto?». Julia apretó los labios, negándose a mirar a los ojos. En ese instante, Margaret entró bruscamente. «¿De qué hablan aquí encerrados?». Su tono era tan afilado que Thomas sintió escalofríos. «De nada, mamá».
Pero Margaret no era fácil de engañar. Miró a Julia y luego a su hijo, midiendo cada gesto. En esta familia, lo que se esconde siempre acaba saliendo a la luz, dijo, antes de dar media vuelta. El miedo crecía, el pastel aún no había sido cortado, pero el dulce ya sabía a traición. Lo que Thomas descubrirá, a continuación pondrá a prueba no solo su amor, sino la lealtad de toda su familia. No te vayas, la revelación está por explotar, y nadie quedará ileso. Capítulo 3. ¿Qué harías si, justo antes de decir sí, quiero, descubrieras que todo tu linaje es una red de secretos? Hay verdades que no se pueden desoír y otras que nunca debieron salir a la luz. Thomas volvió al salón con la sensación de que todos lo miraban distinto. Aunque la realidad era más cruel, nadie sabía nada. Aún, el fotógrafo los llamaba a posar. Los niños lanzaban arroz reciclado y el padrino, ese hombre del bigote fúnebre, le ofrecía una copa de champán. Thomas la rechazó con un gesto mecánico, el cerebro ocupado solo en una palabra, prima. La fiesta siguió, pero él era solo un espectador mudo. Cada vez que veía a Julia reír, sentía una punzada en el pecho. ¿Cuánto sabía ella? ¿Era culpable de ese silencio, o solo otra víctima de los viejos pecados familiares? El viejo, Bill, fiel a su rol de bufón, soltó un chiste. Al menos esta vez la novia no es de la familia. Todos rieron. Thomas, por primera vez, no, Margaret no le quitaba el ojo de encima. Ven, hijo, necesito hablar contigo. Lo arrastró hasta un rincón, lejos de los oídos atentos y los teléfonos con cámara. No hagas una escena, hay cosas que es mejor dejar en paz. ¿En paz? ¿Acaso sabías? Margaret bajó la mirada. En esta familia, todos tienen algo que callar. Si Julia y tú son felices, ¿qué importa el pasado? Las palabras rebotaron como piedras en un pozo vacío. ¿Me estás pidiendo que ignore esto? ¿Que me case con mí? No es tan simple, Thomas. Las familias se cruzan, las historias se mezclan, nadie sale limpio. En ese momento, Julia se acercó, notando la tensión. ¿Qué ocurre? Thomas buscó sus ojos. ¿Somos familia? El salón pareció detenerse. Julia tragó saliva, agarrando la mano de Thomas con fuerza. Mi madre y la tuya eran primas hermanas. Las peleas, los celos, las distancias, por eso nunca las viste juntas, ni en fotos ni en fiestas. Siempre temieron que nos conociéramos demasiado. ¿Demasiado? Siempre supieron que, si el destino nos cruzaba, algo se rompería. Un murmullo cruzó la sala. La abuela de Julia, esa anciana de ojos azules, los observaba desde la mesa, como quien presencia el incendio que ella misma encendió. El padrino levantó la copa, por los secretos de familia, que nunca faltan. Los invitados rieron, ajenos a la verdad que, gota a gota, iba empapando la fiesta. Afuera, la tormenta asomaba detrás de los ventanales, y dentro, Thomas se debatía entre el amor y el horror. ¿Podrán enfrentarse a la verdad, o la mentira ganará una vez más? La decisión que tomarán cambiará el destino de dos familias para siempre. No te vayas, lo más fuerte aún está por llegar. Capítulo 4. Nadie está preparado para la verdad y menos cuando llega entre aplausos y arroz en el aire. Perdonar o escapar. Cuando todo explota, las máscaras caen. El pastel de bodas esperaba en la mesa principal, blanco y perfecto, como si no ocultara un drama detrás de cada capa. Los invitados pedían la foto del corte, ajenos al huracán que arrasaba el corazón de los novios. Julia, temblando, tomó el micrófono. Antes de seguir, quiero decir unas palabras. Todos callaron, sorprendidos por su voz firme. Hoy debería ser el día más feliz de nuestras vidas, pero no puedo seguir fingiendo. Thomas sintió la sangre abandonar sus mejillas. Margaret se tapó la boca, y la abuela de Julia asintió, como quien por fin ve el final de una novela mal escrita. Nuestras familias han guardado secretos durante décadas, nos han criado en la ignorancia, pensando que así nos protegerían. Pero hoy, aquí, no puedo seguir siendo cómplice de esa mentira. Un murmullo recorrió el salón. Algunos invitados apartaban la mirada, otros cuchicheaban nerviosos. Thomas y yo somos familia, no primos cercanos, pero sí parientes. Nuestras madres, primas hermanas,
Se odiaban tanto que prefirieron que nunca supiéramos la verdad. Los aplausos desaparecieron, el padrino bajó la copa, solo la abuela sonreía, satisfecha. Thomas sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Julia buscó su mirada. No te pido perdón, solo quiero ser libre de esta cadena de mentiras. Margaret intentó intervenir, pero Thomas levantó la mano. Basta, mamá, ya es suficiente. Respiró hondo, luchando contra las lágrimas y la rabia. Siempre quise creer que mi familia era diferente, que el pasado no pesaba tanto. Me equivoqué, miró a Julia. No sé qué haremos ahora, solo sé que merecemos la verdad, aunque duela. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos indignados, otros confusos. El banquete quedó intacto, el vals se perdió en la memoria colectiva. Solo Julia y Thomas permanecieron en el centro, solos y libres, por primera vez. Se atreverán a empezar de nuevo, o el peso del pasado será demasiado. La última decisión está a punto de tomarse y nadie podrá mirar atrás. Capítulo 5. Después de la tormenta, ¿es posible recoger los pedazos? Hay heridas familiares que nunca cierran, pero, ¿y si el verdadero enemigo no era el secreto, sino el miedo a enfrentarlo? El salón quedó en silencio, roto solo por los ecos de pasos y las voces ahogadas de familiares que abandonaban la fiesta. Los manteles, aún impecables, eran el recordatorio cruel de todo lo que pudo ser y no fue. Thomas se sentó al borde del escenario, mirando la pista vacía. Julia, sin maquillaje ya, se dejó caer a su lado. ¿Crees que podemos superar esto?, preguntó, sin rastro de esperanza en la voz. Thomas se encogió de hombros, sintiendo como la rabia daba paso a una tristeza inmensa. Siempre pensé que la familia era un refugio. Hoy parece una trampa. Margaret apareció, derrotada, en la puerta lateral. Su cabello, siempre perfecto, parecía más gris que nunca. No quería que te enteraras así, dijo con voz ronca. Tu padre y yo discutimos durante años cómo contártelo. Siempre pensé que el amor podía más que el pasado. Thomas la miró, cansado. ¿Y qué hay del respeto, de la verdad? Margaret suspiró. La verdad no siempre libera. A veces, solo, destruye. Julia, con los ojos húmedos, tomó la mano de Thomas. Quizás sea hora de dejar de buscar culpables. Lo que hicieron nuestras madres fue por miedo, no por maldad. Un silencio incómodo se instaló entre los tres. La abuela de Julia, esa vieja cómplice de todos los secretos, apareció para romperlo. Durante años, las mujeres de esta familia pensaron que el silencio era protección. Se equivocaron. Dejó un sobre amarillento sobre la mesa. Aquí está la historia completa. Léela, si de verdad quieres saberlo todo. Thomas miró el sobre como quien contempla una bomba sin detonar. Julia se inclinó sobre él. ¿De verdad quieres saber más? Ya nada puede ser peor, respondió Thomas, y abrió el sobre. Dentro, había cartas, fotos, árboles genealógicos a mano, confesiones de mujeres demasiado cansadas de cargar con la culpa. La historia era aún más turbia. Antiguos romances prohibidos, herencias ocultas, una serie de decisiones pequeñas que, sumadas, habían desembocado en esa boda imposible. Thomas leyó en voz alta la última carta de su abuela materna. Perdónenos por el silencio. Creímos que era amor, pero solo era cobardía. Julia lo abrazó, esta vez sin miedo ni rencor. Ahora solo queda decidir qué hacemos con la verdad. ¿Tomarán el camino de la reconciliación, o permitirán que el miedo venza otra vez? Lo más duro está por delante, atreverse a vivir con lo que saben. Capítulo 6. No todas las historias de familia terminan bien, pero algunas pueden empezar de nuevo. ¿Puede el amor sobrevivir a la verdad? Descúbrelo antes de que cierren la puerta para siempre. Pasaron semanas de silencio y reflexión. Thomas y Julia, lejos de la ciudad, pasaron horas en caminatas largas, hablando poco y pensando mucho. Las redes sociales explotaron de rumores. Algunos familiares llamaron para disculparse, otros para exigir explicaciones. Nadie parecía comprender la magnitud del dolor que arrastraban. Un día, sentados en un parque, Julia rompió el silencio. No tenemos por qué repetir la historia de nuestras madres. Thomas la miró, sin estar seguro de que quería oír. ¿Y si todos tienen razón?
¿Y si esto es imposible? Julia negó con la cabeza. Lo imposible era seguir viviendo en la mentira. Tomaron la decisión más difícil, no casarse, pero tampoco alejarse. Decidieron darse tiempo, sanar juntos, construir una relación sin secretos. Quizá nunca podamos ser una pareja tradicional, dijo Thomas, pero al menos podemos ser honestos. Margaret, por primera vez en años, les escribió una carta. Las familias no se eligen, pero sí cómo enfrentamos el pasado. El amor no es pecado, la mentira, sí. En una pequeña reunión, Thomas y Julia leyeron las cartas en voz alta, compartieron el dolor y, por primera vez, también la risa. La abuela levantó su copa, esta vez de limonada, por los que se atreven a romper el silencio. No hubo vals, ni pastel, ni arroz. Solo dos almas dispuestas a empezar de cero, aunque eso significara perderlo todo menos la dignidad. Y así, en el cierre de una boda que nunca fue, Thomas y Julia aprendieron lo más valioso: la verdad puede doler, pero también libera, y a veces, ese es el verdadero comienzo de una familia. ¿Puede una familia sanar después de tantas mentiras? Hay secretos que destruyen, pero también hay decisiones que salvan. ¿Y tú, te atreverías a buscar la verdad, aunque lo cambie todo?